Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Lo único lamentable había sido que ella había perdido a sus padres por manos de aquellos chamanes traidores que se habían revelado en aquella nefasta lucha. Y aunque no era lo mismo, pensaba que para mitigar su dolor de esa pérdida, los dioses le habían enviado a Demetrio, quienes se habían enamorado en el mismo instante que se miraron. Luna Roja, que así se llamaba la muchacha, no era chamán, loba, ni mucho menos. Solo era una chica normal. El nombre se lo habían puesto al haber nacido en medio de un eclipse lunar. Esa era una de las costumbres en su reservación. El nombre le quedaba muy bien por tal belleza en aquella nativa. Un año después de haber guardado el luto por la muerte de sus padres, Luna Roja y Demetrio se casaron con la creencia indígena entre bailes y danzas de la misma, en el cual el anciano chamán como máximo patriarca los unió en matrimonio y a su vez llamó como sucesor a Demetrio para que quedara como jefe en caso de que él muriera, entregándole el cetro que lo acreditaba como un licántropo líder. Así pasó otro año, llegando con él otra alegría más en aquella pareja, ya que se les había concedido la dicha de un hermoso hijo varón, quien les alegró aún más la existencia, tanto a ellos como al anciano chamán haciéndolo bisabuelo. El mismo Demetrio lo había recibido, aún no olvidaba que era médico cirujano y sabía muy bien cómo llevar a cabo un parto, así como alguna otra urgencia con la gente de la comunidad. Mientras tanto, en algún lugar del mundo, alguien lleno de odio planeaba ir a la aldea para cobrar una vieja deuda a Demetrio y al chamán. Todo ese tiempo lo venía fraguando con mucho rencor, pero no iría solo. Tenía reunidas a otras 5 personas de mala muerte y con oro que había extraído de la misma aldea, pagaría muy bien para llevar a cabo su venganza. También con el mismo oro compró armas y plata, con la que forjaría muchas balas de ese material para así poder matar hombres lobo, licántropos y a quien se le atravesara en su camino. Había heredado la maldad de su padre. Nahuel, o tigre en su significado indígena, era el hijo de aquel brujo malo que Demetrio y el chamán habían matado cuando lo expulsaron de la aldea. Por eso su corazón estaba impregnado de odio y tenía mucha sed de venganza. Pensaba para sí mismo que habían cometido el error de dejarlo con vida. Ahora sería su peor enemigo. Sabía que no era una tarea fácil, pero confiaba que con las balas de plata acabaría con ellos. Nahuel no era chamán ni brujo, por eso no tenía el poder de convertirse en hombre lobo y debía usar otros métodos para poder enfrentarlos, ya que sabía que eran muy poderosos. Tiempo después, cuando creyó estar listo, emprendieron su camino. La aldea estaba muy lejos y los llevaría días para poder llegar a ella. Mientras tanto, en dicha aldea, nadie se imaginaba del peligro que los acechaba. Ni siquiera recordaban a ese hombre. Incluso pensaban que había muerto en el camino, devorado por algún animal en el bosque. No obstante, Demetrio no se confiaba y dejaba a Rufus, su fiel amigo lobo, al cuidado de su esposa e hijo, cada vez que salía de cacería para alimentar a la tribu, ya que se llevaba a los hombres más fuertes y ellos quedaban un tanto desprotegidos de algún peligro ocasional. Cierta vez, uno de esos días que Demetrio andaba de cacería, Rufus, al estar echado a la entrada, cuidando donde Demetrio y su familia vivían, el sentido y olfato del lobo le advirtieron que un peligro andaba cerca. Sus casas no eran tan resistentes como las de la ciudad, ya que en la aldea estaban hechas con troncos y de piel de búfalo, por lo tanto, no era muy difícil que cualquier animal carroñero pudiera entrar a ellas si se descuidaban. Rufus, guiado por su olfato y el instinto, caminó sigilosamente, rodeando la casa de su amigo
por donde presentía el peligro. Entonces vio un enorme puma que estaba a punto de tomar al bebé, quien dormía plácidamente en una pequeña cuna hecha por sus padres. Luna Roja andaba en el río lavando la ropa sin imaginarse nada. De un tremendo salto, Rufus cayó sobre él, guiándose en una fiera lucha entre zarpazos y mordidas. El lobo no podía defraudar a su amo y, peleando con fiereza en un descuido del puma, le dio una fuerte mordida que, aunque no era letal, lo hizo salir huyendo a toda prisa. Luna Roja, que desde el río había escuchado los gruñidos de la pelea, iba llegando a toda prisa y alcanzó a ver cómo el lobo defendía la vida de su pequeño hijo de aquel animal. Y en agradecimiento acarició su cabeza, diciéndole que lo amaba. Pero ese era el menor de los peligros que los acechaba, porque en una noche que parecía muy tranquila, de pronto llegó arrastrándose uno de los centinelas que cuidaba la entrada de la aldea. Llevaba una herida de bala y solo alcanzó a decir que al recibir el impacto no se había podido convertir en hombre lobo, ya que aquellas balas, si no estaban benditas, eran de plata. Por eso la herida era mortal y no había sanado. Dicho esto, se desplomó muerto. Ya no hubo tiempo de más, porque de pronto se soltó una andanada de disparos en todas direcciones. Demetrio solo alcanzó a resguardar a Luna Roja y a su hijo tras unas grandes rocas, ordenándole a Rufus que se quedara con ellos para cuidarlos. Entonces el anciano chamán y él empezaron con su transformación de hombre lobo y licántropo, produciendo enfurecidos y pavorosos aullidos. La lluvia de balas continuaba y de vez en cuando caía algún indígena. Pocos eran los que se podían convertir en bestia. Por eso Demetrio y el chamán optaron por dividirse, para así cubrir más el área y acabar con los agresores. Demetrio, convertido en licántropo, con aquella impresionante vista, era capaz de escudriñar cualquier rincón de la noche y pudo ver a dos hombres ocultos tras unos arbustos disparando. Con una agilidad vertiginosa, en cuestión de segundos cayó sobre ellos, destrozándolos sin darles tiempo de activar sus armas contra él, mientras que el anciano chamán también daba cuenta de otros dos rufianes, sorprendiéndolos dejando los cuerpos inertes entre aterradores gritos de dolor. Mientras que el quinto de aquellos hombres había descubierto a Luna Roja y a su bebé. A punto estaba de dispararles, sin darse cuenta que la muerte estaba muy cerca de él, oculta por la negra noche, y solo alcanzó a ver una poderosa mandíbula que se apoderaba de su cuello en una mordida letal, destrozando su garganta. Erguido, aquel hermoso lobo negro se posó a un lado de Luna Negra para hacerle sentir que estaba protegida por él. Cuando el anciano chamán había terminado con aquel par de asesinos, nunca se percató que a sus espaldas estaba Nahuel, quien ya le apuntaba con su arma. Demetrio, parado a unos cuantos metros de él, veía toda la acción. Entonces corrió lo más rápido que pudo y, aunque se estiró con un vertiginoso salto, por una fracción de milésima de segundos no pudo evitar el disparo, ya que salía de aquella arma entrando en el corazón del anciano y cayó herido de muerte. Demetrio, por la fuerza del impulso, había caído sobre el hombre y de inmediato reconoció que era Nahuel, el hijo del traidor. Le quitó su arma y con una descomunal fuerza la partió en dos con sus poderosas garras entre pavorosos rugidos. Cuando estaba a punto de darle un zarpazo mortal, se contuvo y una vez más le perdonó la vida. Pero al querer levantarse para ir en ayuda del anciano, Nahuel, con una daga de plata que llevaba oculta en sus ropas, quiso atacarlo por la espalda, como lo hacen los cobardes. Sin embargo, antes de arrojarle aquel puñal traicionero, otra daga le atravesaba el corazón, partiendo su pecho, lanzada por Luna Roja,
salvando así la vida de su esposo. Él la tomó en sus brazos o garras y luego se dirigió hacia donde estaba su abuelo, mas no había nada que hacer por él. Estaba muerto, como algunos otros de la comunidad. Pero increíblemente había quedado convertido en hombre lobo. No regresó a su forma humana. Quizás por ser un semidios, su alma había partido en forma de lobo. Dejaron a los asesinos en el monte para que los depredadores se dieran un festín con ellos. Después arreglaron a todos sus muertos y durante 8 días les hicieron una ceremonia luctuosa. El patriarca había muerto, ahora Demetrio tomaría el mando. Así lo quería el chamán. Sin lugar a dudas, sería un noble y justo jefe, puesto que desde antes de serlo, les había demostrado justicia y sobre todo lealtad.